Al estudiar el vocablo Estado en cuanto a organización política jurídica, es necesario referirnos a sus elementos. Y dentro de estos elementos nosotros encontramos a la población. Podemos definir a la población como el conjunto de habitantes que existen en un territorio determinado. De ahí que, a partir de esta definición, también tenemos que hacer la distinción entre tres conceptos fundamentales. Por un lado, pueblo, y en este caso, cuando se usa el concepto pueblo, se lo utiliza para referirse a una parte de la población. Pero también, propiamente el concepto población, en este caso, se refiere a todos los habitantes, es decir, sean nacionales o extranjeros. También tenemos que distinguir la ciudadanía o nacionalidad jurídica. ¿Por qué? Porque la ciudadanía o nacionalidad jurídica es el vínculo legal entre una persona y el Estado. De ahí que cuando estudiamos el concepto de ciudadanía, lo podemos utilizar en sentido amplio y en sentido restringido. En sentido amplio, el concepto de ciudadanía es o está en relación con la nacionalidad. En cambio, en sentido restringido, el concepto de ciudadanía solamente se aplica a las personas con derechos políticos, que sería aquellas personas que pueden votar o ser elegidas para un cargo político. En este sentido amplio, es ciudadano todo habitante que se encuentre en el territorio argentino. Pero en sentido restringido sería el pueblo que tiene los derechos políticos. En cambio, en sentido amplio, podemos tomar a la población entera. A partir de esta distinción, nosotros vamos a trabajar el concepto de ciudadanía en sentido amplio. La ciudadanía, como vínculo legal que une a una persona con un Estado, se puede adquirir de tres formas. Por ius soli, que sería el derecho a la tierra, por el cual yo obtengo la ciudadanía en el lugar donde he nacido, en el territorio donde he nacido, que es el caso de la Argentina, porque este es el que prima en nuestra patria. Toda aquella persona que nazca en territorio argentino se considera ciudadano argentino. El ius sanguinis, que es derecho de la sangre, por el cual la nacionalidad es una herencia, la recibo de mi padre. Es el caso de muchos países europeos como España o Italia, donde la nacionalidad supera las fronteras. Un español que vino a la Argentina
y que tuvo sus hijos aquí, sus hijos son argentinos, pero tienen la posibilidad de obtener la ciudadanía española. Eso se vio en la década del 2000, cuando muchos argentinos fueron a los consulados español e italiano para solicitar la ciudadanía por parte de sus padres. ¿Qué pasa si una persona, si un emigrante que proviene de un territorio con ius soli y va hacia un territorio con ius sanguinis, si él tiene su hijo en ese territorio, su hijo no tendría una nacionalidad. Sería una apátrida dentro del ámbito jurídico. No tiene nacionalidad o ciudadanía en sentido amplio. En este caso, para intentar solucionar este problema de esta persona, de estos hijos, se establece la ciudadanía por opción o elección, que es, en cierta manera, para solucionar el caso de que paso de un territorio con ius soli a un territorio con ius sanguinis. Este elemento de la población es fundamental. Por eso, Juan Bautista Alberdi decía que la Constitución era poblar. De ahí que su pensamiento era gobernar es poblar. Por eso, en cierta manera, su pensamiento está presente en la Constitución cuando en el preámbulo dice, para nosotros, para nuestra posteridad, para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Porque la idea era esa, gobernar es poblar. Otro elemento que encontramos dentro de los estados es propiamente el territorio. El territorio es el espacio geográfico donde se asienta la nación o la población. Este elemento es fundamental. ¿Por qué? Porque establece el ámbito de vigencia de las leyes y del poder de los gobernantes. Y también porque separa un estado de otro estado a través de su frontera. Este territorio, este elemento, está compuesto por un suelo, el subsuelo, el espacio aéreo, la plataforma submarina, las aguas jurisdiccionales y las aguas interiores. Cabe señalar que si yo analizo este elemento con respecto a el planteamiento de la Argentina hacia Inglaterra en las Naciones Unidas con respecto a las Islas Malvinas, se sustenta en la plataforma submarina que es parte del territorio nacional, que es sobre donde están dichas islas. Otro elemento que tenemos en el Estado es el poder. Decimos que el poder es la capacidad de mando, la facultad para mandar, para imponerse. De ahí que el poder es uno solo y corresponde al Estado. Esto es fundamental
para después diferenciarlo con respecto al elemento del gobierno. El poder es uno solo y corresponde al Estado, que según las funciones que se cumplan, puede ser ejecutivo, legislativo y judicial. Por una comodidad verbal, nosotros nos referimos poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. ¿Por qué? Porque es más fácil decirlo de esa manera que decir órgano de gobierno que tiene la función ejecutiva, órgano de gobierno que tiene la función legislativa u órgano de gobierno que tiene la función judicial. Eso es algo fundamental. Muy ligado al concepto de poder está el de soberanía, que sería la cualidad o característica en poder, en virtud de la cual quien la posee no reconoce ninguna autoridad superior. Por eso, muy ligado a este elemento, está este otro. Otro elemento que encontramos dentro del Estado es propiamente el gobierno. Entendemos por gobierno al conjunto de órganos integrados por personas que ejercen el poder del Estado. Y lo ejercen aplicando leyes, exigiéndolas a las mismas y también dirigiendo los destinos de la nación. Cabe destacar que gobierno y Estado no es lo mismo. Cuando hablamos de Estado, nos vamos a referir a la organización, a la institución política y jurídica que permanece. Por eso en la etimología decía estar de pie o estar parado. En cambio, cuando hablamos de gobierno, nos referimos a aquello que puede cambiar, mientras que el Estado permanece. El gobierno es aquello que puede cambiar. Y la historia nos da cuenta de esto. Hoy puede ejercer el gobierno un determinado partido y posteriormente puede aparecer otro partido más o seguir el mismo partido con personas distintas. Entonces, esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Por eso, cuando hablamos de poder decimos que es uno solo y que solamente le corresponde al Estado. Y que luego las personas que conforman los órganos de gobierno lo ejercen a nombre del Estado. Este es algo fundamental que tenemos que tener en cuenta. El Estado es aquello que permanece, es la organización política, mientras que el gobierno es el espacio también donde se toman las decisiones con respecto a la dirección del país. El último elemento que subyace en el Estado es el derecho. Y cuando hablamos de derecho, podemos hablar, por un lado, de derecho objetivo y por otro lado podemos hablar de derecho subjetivo. El derecho objetivo son las normas que regulan la convivencia y sobre todo ordenan el funcionamiento de los órganos de gobierno. Cuando hablamos de derecho subjetivo, nos vamos a referir a una facultad o atributo que tiene la persona y que explícita o implícitamente
también se hallan dentro del derecho objetivo. Dentro del derecho objetivo también debemos distinguir, por un lado, el derecho natural y por otro lado, el derecho positivo. Cuando hablamos de derecho natural, nos vamos a referir a aquellas normas creadas por Dios o por el orden natural, que pueden estar escritas o no escritas, como por ejemplo no dañar al prójimo, respetar la intimidad, la integridad, la libertad de la otra persona. Cuando hablamos de derecho positivo, nos referimos a normas creadas por el hombre. Estas normas dentro del derecho positivo pueden ser escritas o no escritas o consuetudinarias. Las normas escritas, en cierta manera, podemos decir que el derecho positivo es generalmente escrito. Las normas escritas, por ejemplo, las encontramos en la Constitución, en los decretos presidenciales, etc. Las normas no escritas tienen que ver con la costumbre. Son aquellas conductas reiteradas de manera pacífica y uniforme que dan lugar a estas normas consuetudinarias o no escritas. De esta manera podemos referirnos a cada uno de los elementos del Estado.